El proyecto Engánchate a tu futuro es una iniciativa de la implementación del modelo desarrollado por el programa ASIP, especialmente en el Caribe colombiano, pero implementando o adaptándolo a las particularidades de nuestro territorio insular. Pues la verdad es que es primera vez que veo un curso tan completo para las personas que están trabajando en un restaurante. Pues para uno, imagínate, uno como empleador, tener una persona más calificada, pues hay conciencia ya que uno tiene que pagar de pronto un poquito más porque son personas calificadas y estos cursos deben de seguir, que no sea única vez, que continúen porque la verdad que lo necesitamos mucho. La isla está progresando, está dando pasos gigantes a turismo internacional. Nosotros nos sentimos beneficiadas con el curso porque podemos salir adelante, reconocer nuevos métodos, nuevos análisis, emprendernos más, saber más de cosas nuevas que salen para poder salir adelante, tener un mejor trabajo o hasta llegar a tener una empresa nosotros mismos. Bueno, durante el proyecto hemos tenido muy buenos resultados. Vamos en la primera fase del proyecto donde hemos capacitado 73 personas en el área de ventas y merchandising, donde en este momento tenemos 30 personas vinculadas con la Riviera. Aprendimos mucho en el SENA, la puntualidad y sobre el aseo personal y sobre el servicio al cliente, que es muy importante, pero cómo tratar a un cliente. Bueno, económicamente nos ha ido muy bien, en lo personal me ha ido bien, por lo que siempre recibimos comisiones diarias, comisiones mensuales, dependiendo pues lo que se trabaje en el día. Estoy actualmente laborando con la Riviera, mi cargo es cajera. Me enteré del proyecto por medio de la trabajadora social de Miss Nancy La. Lo más bonito que cuando vienen los asesores hoy, pues yo he sido facilitadora de algunos talleres, ver cómo tú estás transformando vidas humanas. Gente que realmente comienza como a mostrarte tus sueños y de pronto estaban allí, pero que a partir de esta experiencia se visibilizan. Quiero decirle a Usaid que nunca deje caer el proyecto, que es un muy buen proyecto, ya que las personas que no han tenido la oportunidad de capacitarse, se capacitan y laboran de una forma mejor y productiva para las empresas donde vayan a adquirir a aplicar sus conocimientos.